La leyenda de La Llorona, versión Estado de Puebla. La leyenda de La Llorona es una de las más populares en México y también es de las narraciones que más versiones tiene. A pesar de esto, todas coinciden en tener como protagonista a una mujer. La fogata ardía y las llamas agitaban como si quisieran escapar de algo. De repente todo quedó en silencio, ya nadie se reía, nadie hablaba. Solo permaneció el susurro de un viento frío que acariciaba nuestros rostros y movía nuestros cabellos. Entonces, como si se tratara de una película de terror, una mujer emergió de entre los árboles. Todos sabíamos de quién se trataba. Nuestros abuelos y padres nos habían advertido de su existencia. La Llorona. ¡Cuidado con la Llorona! Traté de decirme a mí mismo que no era real, que no podía serlo, pero en la realidad se hizo un surco que me impidió diferenciarla del mito. La mujer gritaba y sentí que mi piel se estremecía. Miré los rostros de los demás y una palidez extraña los había invadido. Sus cuerpos estaban quietos como si temieran llamar la atención de aquel ente. No puedo negarlo, yo también tenía miedo. Quise moverme, pero la Llorona estaba demasiado cerca de mí. Las piernas simplemente no me respondían. De pronto, sus gritos cesaron y una calma tenebrosa invadió el ambiente. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De pronto la Llorona levantó el velo que le cubría el rostro, como si se tratara de un rito demoníaco. Dejó al descubierto su rostro pálido y demacrado. Sus ojos parecían hurgar en lo más profundo del alma. Me miró e intenté desviar la vista, pero una especie de magia me lo impedía. La contemplé y entonces comenzó a hablar. No, yo no era como me ven ahora. Yo era hermosa, no estos despojos de mujer atormentada. Pero fue su culpa, la culpa de ese hombre. Él me engañó, me destrozó el corazón, dijo la Llorona con una voz tan afligida como si fuera capaz de revivir el momento que la trastornó una y otra vez. Yo lo amaba, pero éramos muy distintos. Él era un criollo, sus padres eran ricos, y yo no tenía nada, solo mi amor. Así que sin pensarlo me entregué a él. Formábamos un lazo que me dio como fruto a dos pequeños, mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día, voy a casarme, y yo me volví loca. Le dije que no podía hacer eso, que yo lo amaba, que teníamos dos hijos, pero él me tomó de las manos violentamente y dijo que yo era una cualquiera, que solo quería su dinero. Dijo que yo no lo amaba y que me quitaría a mis hijos. Pasaron algunos años y el amor que creí que sería para siempre se terminó. De la manera más cruel me dijo un día, mis hijos, mis pequeños hijos. Así que esa noche supe que tenía que hacer. Él no podía llevarse a mis criaturas. Yo no podía permitirlo. Esa misma noche fui por ellos y les dije que iríamos de paseo. Caminamos, mis hijos iban muy contentos. Recuerdo sus saltitos y su alegría tan infantil, tan inocente. Casi me arrepentía de lo que estaba a punto de hacer, pero justo cuando llegamos a la orilla, escuché una voz que gritaba ¡Mátalos! ¡Mátalos! La voz no se detenía y no sabía qué hacer. Quería que se callara, pero no lo hacía. Una terrible ira me invadió y recordé al canalla que me había humillado, que quería quitarme a mis hijos. Sentí como todo el amor que le tenía se transformaba en odio. Sin pensar más tiempo tomé a mis hijos y sumergí sus cabecitas en el agua. Los niños luchaban por su vida, daban golpes al agua, pero yo no dejaba de presionar sus cabezas, hasta que de repente ya no se movían. Entonces comprendí lo que había hecho. La voz ya no hablaba y un dolor agudo como espada me trepó por el cuerpo y se incrustó en mi pecho. Había matado a mis hijos. Yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos,
Les había arrebatado la vida. No pude más. La gente no entendería. Nadie podría entenderlo. Una madre que mata a sus propios hijos. Así que me metí al río hasta que el agua cubrió por completo mi cuerpo y de repente ya no sentía dolor. El espectro terminó el relato y una lágrima tras otra humedecía su rostro. Me pregunté cómo podía un hombre usar de esta forma a una mujer. También me alarmó que una madre pudiera asesinar a sus hijos y peor aún, me heló la idea de hasta cuándo tendría que vivir con la carga de tan terrible dolor. La Llorona nos lanzó una última mirada. Se fue mientras gritaba aquella frase que terminó de helarnos la sangre. ¡Ay, mis hijos! En ese momento hasta el aire pareció entristecerse. El grito de la Llorona se alejó de nosotros igual que ella, pero el silbido del viento permaneció como recuerdo de una desgracia latente que sería imposible olvidar. El espectro de la Llorona. La leyenda de la Llorona es de tradición nacional, forma parte de nuestro folclore y tanto en México, capital de la República, como en casi todas las provincias del país, tienen una versión particular de esta leyenda. Con frecuencia los hechos de este personaje se desarrollan en las cercanías de un río o de una laguna o de un día de lluvia. El caso es que siempre hay agua de por medio. Allá en los remotos tiempos de principios del siglo XVIII, los ríos eran caudalosos y permanentes, como el río de Santiago y el de Río Españita. Muchas eran las circunstancias a las que se debían los caudales de agua. Tales como que las lluvias eran constantes, en cada temporada la flora era exuberante y no había presas que contuvieran el vital líquido. Cuando se rebosaban los ríos, la ciudad se inundaba, llenándose las corrientes naturales, que eran tres principales, la de San Miguelito, la de San Sebastián y la llamada corriente del río Magdalena. Estos desbordamientos hacían intransitables las calles. Los minerales de todo San Luis Potosí eran traídos a la ciudad, donde se beneficiaban. Los residuos ojales formaban montículos en diferentes partes. Esto hacía más problemática la inundación porque impedía el paso regular de las aguas, agregando a esto la circunstancia de que por entonces no había drenajes. Los minerales de Cerro de San Pedro estaban en auge y como llegaban muchos buscadores de oro, el comercio era próspero. Las autoridades dispusieron el arreglo de dos principales corrientes. Una de ellas venía por el suroeste y formaba permanentemente lo que se llamaba los charcos de Santa Ana. Por aquellos tiempos llegó a San Luis Potosí una bella mujer, se decía que procedente de Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela del lugar, que era de muy buenos modales. Dada su singular belleza y su bien formada educación, pronto fue cortejada por muchos galanes, de tal manera que pronto contrajo matrimonio con el hijo de un próspero minero. No obstante su nuevo estado, seguía siendo cortejada por hombres que no dejaban de admirar su belleza, y así un día cedió a las propuestas de un apuesto galán. Cuando el esposo se enteró, quiso vengar la afrenta, y con ese propósito llegó a su casa en el momento en el que se encontraban juntos los amantes. Pero ella, en un momento decisivo, mató a su esposo y al amante, deshaciéndose de los dos. Huyendo de la justicia, llegó a San Luis, donde se dedicó a la vida galante. Poco tiempo después le nacieron dos bellos gemelitos, que ella cuidó con esmero hasta la edad de 1 año, tiempo en que se dio cuenta que muchos le estorbaban y en más de una ocasión pensó en deshacerse de los pequeños. Por fin un día en que el calor era sofocante, se fue a bañar a los charcos de Santa Ana, llevando consigo a los 2 niños. Una vez dentro del agua los soltó, llevándoselos la corriente. Inmediatamente se arrepintió y quiso salvarlos, pero ya no le fue posible, y ella misma estuvo a punto de ahogarse. Gritaba pidiendo salvaran a sus hijos, pero solo pudieron salvarla a ella, a quien sin sentido se la llevaron al hospital. Cuando volvió en sí pedía a gritos, desesperada como loca, le salvaran a sus hijos.
Por fin, ya restablecida, se pasó el resto de sus años buscando en los charcos de Santana, en las corrientes, en el río de Santiago, a donde desembocaban todas las corrientes de San Luis, siempre buscando a sus hijos, culpándose de haberlos ahogado. Esto dice la historia, y la leyenda sigue en nuestros días. La historia de La Llorona. Por calles estrechas de la ciudad apareció una mujer con algo vestido y manto. Al caminar dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba generalmente después de las 12 de la noche, aunque no siempre como fantasma, porque cuando se dejaba ver, normalmente tenía todo el aspecto de una persona común y corriente. Si bien no era usual que una dama caminara sola a esas horas, los caballeros noctámbulos la saludaban y ella contestaba con gracia, siguiendo apresurada su camino. Así la historia nos dice los que dicen que conocieron, a los que dicen haber hablado con los que la conocieron, que tenía un rostro hermoso y melancólico. Tiempo después de que pasaron ciertos acontecimientos que diremos en el curso de esta narración, se llegó a la conclusión de que ella era una persona conocida en ciertos círculos sociales con el nombre de Lucía, ya que de día visitaba personas, amigas, que sospechaban que era la Llorona. Ocurría la coincidencia que siempre que esta mujer paseaba por las calles hacia el río Santiago, hacia el sur en las orillas de la ciudad, se oía el prolongado y lastimado grito de la Llorona. Una y otra vez, al día siguiente la gente comentaba: ¡qué cosa más curiosa y casual! Anoche encontré por una estrecha calle de rumbo de Santiago a Lucía, y al perderla de vista escuché un llanto semejante al que dicen que hace la Llorona. Y otras personas comentaban: yo también escuché un lamento. Yo también. Esto sucedía con bastante frecuencia, y siempre estaba ella, Lucía, en los relatos. Cierta vez en la que se organizó una tertulia en la casa de la familia Zarzosa, donde se había reunido varias amistades, estaba también Lucía. Se veía contenta, hasta risueña. No obstante, algo extraño reflejaba su rostro, algo como una preocupación o un lejano recuerdo que la entristecía. Iba sola, como siempre que asistía a cualquier lugar. No se le conocía pariente alguno. Vivía sola en una casita de los aledaños del barrio de Santiago, al sur de la ciudad, muy cercana del río del mismo nombre. Nunca se supo el origen de Lucía. Era una mujer joven y bella, envuelta en un vago misterio. Ella nunca habló de su procedencia, tal vez porque nadie se lo preguntó. Eran las 12 de la noche, muy tarde para aquellos tiempos en que la gente acostumbraba a recogerse temprano. Quizá porque las calles no estaban iluminadas como ahora y la vida era lenta y tranquila. Lucía se despidió de las personas reunidas en la tertulia. No bien había salido de la casa cuando se dejó oír un lamento largo, tenebroso, clamando por sus hijos. Todos los que permanecieron en la casa referida quedaron como petrificados, paralizados por el terror. Hubo un largo silencio, cuando pasó el pánico y volvió la tranquilidad. Algunos comentaron: «Y la pobre de Lucía se fue sola». Alguien dijo en tono de broma: «¿No será ella misma la Llorona?». Todos se rieron porque el chiste les hizo gracia, menos a una mujer que tenía dotes de clarividencia y que ya había notado en Lucía algo extraño, algo que la hacía sentir como que no perteneciera a este mundo, que aquí estaba purgando una pena. La clarividente sabía que Lucía bien podría ser la mismísima Llorona. Una noche cerrada en que no brillaban las estrellas. Una de esas noches en que el frío es intenso y la lluvia pertinaz. Asistió Lucía a una de esas acostumbradas tertulias coloniales, amenizada con piezas de música tranquila, cantos, nutrida con exquisitas viandas y vinos, añejados, endulzada con varios postres.
Un elegante joven ataviado con traje de fina procedencia inglesa vio a Lucía por primera vez y quedó impresionado ante su belleza, cuyo rostro resaltaba emergiendo de un ropaje coloreado en varias tonalidades de azul cobalto, envuelto en una capa tornasol bordada con perlas. El joven y elegante caballero miraba demasiado extasiado aquella belleza etérea, singular y encantadora. Llegó el momento en que Lucía debía retirarse. Él galantemente se ofreció para acompañarla a su domicilio, a lo cual accedió ella después de insistentes ruegos tanto del joven como de los anfitriones. Subieron al coche tirado por un caballo y tras de caminar un rato, cuando se oyeron sonar a lo lejos las 12 campanadas de la iglesia de San Francisco, Lucía dijo de repente: «Aquí me bajo, alguien me espera». Y sin ni siquiera esperar a que se parara por completo el carruaje, bajó de él y tendido un vuelo tenue, con su vestido luminoso casi pegado al suelo, enseguida se escuchó el grito lastimero: que se perdió en la distancia, en medio de la lluvia nocturna. El joven quedó paralizado de miedo, después de un fuerte chicotazo al corcel, y a carrera tendida se alejó de ese lugar. Contó a todos lo acontecido. Unos le creyeron y otros no, pero la verdad es que Lucía jamás volvió a aparecer por ningún lado. Sin embargo, hay quienes aseguran que todavía hoy en la actual calle de Donceles, cerca de las ruinas del Templo Mayor, han oído el triste lamento de La Llorona.